Hola chicos, bienvenidos nuevamente a un video de la clase de estadística inferencial. El día de hoy vamos a tocar el primer tema del curso, el cual es un pequeño repaso sobre la distribución normal. Antes de comenzar con el tema de la distribución normal, sí quisiera que tengamos un par de conceptos claros, y el primero es el de variable aleatoria, porque este es, digamos que un concepto que está sumamente relacionado con el de la distribución normal y con todos los temas que vamos a estar revisando a lo largo del semestre. Entonces comencemos. El concepto de variable aleatoria seguramente es un concepto que ya ustedes revisaron o vieron al detalle en su clase de estadística 1 de estadística y probabilidades, pero vale la pena hacer un pequeño recorderis. Y como podemos observar, pues nosotros podemos definir una variable aleatoria eh, como cualquier regla que te permite o nos permite asociar un número a cada uno de los elementos de un espacio muestral sigma. Eso nosotros, digamos que lo podemos traducir matemáticamente, esa definición que está ahí. Y pues matemáticamente, digamos que nosotros podemos entender a una variable aleatoria la podemos entender como una función. Entonces, así como existen funciones lineales y así como existen funciones cuadráticas, pues nosotros podemos definir a una variable aleatoria como ese tipo de funciones. La característica de esa función matemática llamada variable aleatoria es que, digamos, por ejemplo, si nosotros decimos que x es una variable aleatoria, lo que hace x, tal y como lo dice en esa definición que acabamos de ver, es tomar todos los elementos de este espacio muestral sigma y convertirlos o traducirlos o hacer un mapeo de esos elementos a un número que se encuentra en el conjunto de los números reales. Eso es lo que hace una variable aleatoria. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo. Entonces, vamos a escribir un ejemplo. ¿Cómo es que nosotros podemos lograr eso que les acabo de decir con una variable aleatoria? Entonces, digamos que tenemos un experimento y ese experimento es que vamos a lanzar eh, dos monedas al aire. Y digamos o definamos a x como el número de caras en cada moneda. Entonces, de este pequeño experimento que acabamos de definir aquí, nosotros podemos empezar a definir o a construir el espacio muestral. Recuerden que el espacio muestral en probabilidades se define como el conjunto de todos los posibles outcomes o salidas de un experimento, es decir, todos los posibles resultados de ese experimento. Entonces, digamos que para el caso de este pequeño experimento que nosotros tenemos acá, todos los posibles resultados son que tengamos sello y sello en ambas monedas, que tengamos un sello en la primera moneda y una cara en la segunda moneda, que tengamos una cara en la primera moneda y un sello en la segunda, distinguir esto con punto y coma, y que tengamos una cara en la primera moneda y una cara en la segunda. Entonces, para nuestro experimento, para nuestra variable aleatoria, lo que nos interesa aquí es el número de caras, ¿verdad? Eso digamos que es lo que más nos interesa ahora mismo. Entonces,
A partir de lo que nosotros definimos anteriormente en este experimento y a partir de lo que tenemos acá, pues nosotros podemos definir o decir que x, que viene siendo la variable aleatoria, va a transformar todos estos elementos del espacio muestral, es decir, cada una de estas parejas, en valores o en números reales. Entonces empecemos. ¿Cómo hacemos esto? Entonces miremos aquí el número de caras o cuántas caras hay en este primer outcome de acá. Para el primer outcome o para la primera salida, el número de caras es igual a 0. Ahora, si nosotros repetimos la misma lógica para las caras en las siguientes parejas, nos vamos a encontrar de que el número de caras aquí va a ser igual a 1 y que el número de caras aquí también va a ser igual a 1. Y por último, para la última pareja, el número de caras va a ser igual a 2. Entonces, hemos definido nuestra variable aleatoria, que va a estar, o que el rango de esa variable aleatoria se va a mover entre 0 y 2, y que ese rango, bueno, tiene un dominio en los números reales, en estos números reales. Entonces, eso es básicamente lo que hace una variable aleatoria. Esto ya ustedes ya lo debieron haber trabajado en su clase de estadística 1, pero es bueno tener eso bastante fresco. Listo. Lo siguiente que es importante saber sobre las variables aleatorias es que las variables pueden ser de dos tipos. Entonces, pueden ser variables aleatorias perdón. Pueden ser variables aleatorias discretas o pueden ser variables aleatorias continuas. Esto también es sumamente importante porque a partir de esta clasificación de las variables aleatorias también nosotros tenemos una clasificación de los tipos de distribución. Entonces, ejemplo de variables discretas. Entonces, para variables discretas podemos hablar de cualquier proceso de conteo. Entonces, ¿qué es un proceso de conteo? Un ejemplo de eso fue lo que hicimos aquí. Aquí estábamos contando básicamente el número de caras en dos lanzamientos, bueno, cuando lanzábamos dos monedas. Eso es un proceso de conteo. Entonces, cada vez que ustedes tienen que contar algo, entonces ahí tenemos nosotros un claro ejemplo de una variable discreta. Y continua puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de tiempos, distancias, no sé, masas, flujos, entre otros. Entonces, ya eso ya depende ya de los problemas. Una forma muy, digamos, muy práctica de poder distinguir una variable discreta de una variable continua es que nosotros entendemos las variables discretas como números enteros positivos. Bueno, como enteros positivos como el 0 y enteros positivos. Mientras que esta de acá, pues sí abarca ya todo el espectro de cualquier número real. También chicos tengan en cuenta, bueno, de que esto igual no contradice nuestra definición anterior porque recuerden que los números enteros, digámoslo de esta forma, son un subconjunto o están contenidos en
en el conjunto de los números reales. Entonces, bueno, esto lo voy a colocar así. Tiene que ser una z distinta a algo que vamos a ver más adelante. No quiero que se confundan con la z de la distribución normal. Pero esta es la z de los números enteros. Entonces, eso no contradice en nada nuestra definición anterior. ¿Listo? Entonces, esto es para que lo tengamos claro en este momento. Y ahora sí podemos nosotros proceder a hablar sobre, pues básicamente el tema de esta clase, que son las distribuciones, o es la distribución, porque es una sola, la distribución normal. Ok, entonces voy a minimizar esto por aquí y vamos a seguir viendo qué tenemos por acá. Entonces tenemos la distribución normal. La distribución normal, pues básicamente es una distribución de probabilidad continua que tiene como parámetros mu y sigma, donde mu representa la media o la medida de tendencia central y sigma la medida de dispersión, que es básicamente la desviación estándar o la varianza. Entonces, las principales características pues, de esta distribución normal son sus parámetros, los parámetros mu y el parámetro sigma. Y la función de densidad es esta que ustedes pueden ver acá. La función de densidad de esta distribución es la siguiente, donde pues tenemos que x es la variable aleatoria y que esa función pues depende de dos parámetros que son mu y sigma y es igual a esta expresión que van a ver acá. Entonces sabemos que la función de densidad de la distribución normal es igual a 1 sobre raíz de 2pi sigma multiplicado por Euler a la menos x menos mu sobre 2 sigma al cuadrado. Esto para valores de x que se mueven entre el menos infinito y el infinito. Usualmente para nosotros abreviar o para denotar de que una variable aleatoria x se ajusta o sigue una distribución normal, utilizamos esta notación que ustedes pueden ver aquí. Entonces esta notación lo que quiere decir es que x se ajusta a una distribución normal con media mu o media lo que sea y con una varianza sigma cuadrado. ¿Listo? Entonces continuamos. Entonces, recapitulando o nuevamente resumiendo, esto es para nosotros una distribución normal. ¿Listo? Esta es la función densidad, que nuevamente es la que nos dice cuál es la probabilidad de que x sea igual a cierto valor en específico. Esta función de densidad no la vamos a utilizar tanto, sino que vamos a utilizar más la función acumulada. En inglés, si ustedes revisan libros en inglés, a esta función de densidad la llaman a veces como mass probability function, perdón, como probability mass function, o a veces como PDF, que sería probability density function. La probability density function, como les dije, no nos interesa tanto. Lo que más nos interesa a nosotros es una que se conoce como CDF. Y la CDF es esta función que ustedes ven acá. ¿Cómo se calcula la CDF? La CDF traduce con traduce básicamente como la función de densidad acumulada, y lo que hace básicamente la densidad acumulada es hallarnos, es decirnos cuál es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x se mueva dentro de cierto intervalo de valores, entre un rango entre a y b.
Normalmente, para distribuciones de probabilidad continua, eso se calcula calculando, vallando la integral entre esos, bueno, teniendo como límite los límites de ese intervalo que ustedes ven aquí, de este de aquí, calculando la integral con estos límites b y a de toda la función de densidad. El problema ocurre, el problema con esta CDF o con esa función acumulada es que no se puede resolver. O sea, digamos que esta integral es demasiado complicada de poder resolver, o por el momento podríamos decir que los métodos matemáticos para su resolución eh, no aplican en este caso. Es por ello, digamos que para poder ser un poco más prácticos, y esto no quiere decir, bueno, esto no ha sido un impedimento para nadie, o sea, no ha sido un impedimento para nadie poder hacer cálculos de distribución normal, el no poder esta integral, el no poder resolver esta integral, porque para poder trabajar con la distribución normal se propuso o se trabaja con algo que se llama estandarización. Entonces, en vez de trabajar con la distribución normal o con esta función de densidad tal cual ustedes la ven aquí, lo que hacemos nosotros es trabajar con la distribución normal estándar, que es básicamente la misma distribución normal, pero con ciertos ajustes en los parámetros. Entonces, si nosotros asumimos que mu es igual a 0, es decir, que la media de la distribución normal o de una variable x que se comporta normal, que su media es igual a 1 y que su media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1, entonces la función de densidad se puede transformar en esto que ustedes ven aquí. Y esto, señores, sí se puede resolver. Sí existen técnicas de integración que permiten resolver esto. Normalmente esas técnicas de integración se conocen como métodos de Monte Carlo. Entonces, normalmente se conocen como métodos de Monte Carlo y lo que nos permite es poder precisamente hallar una solución a esa integral de acá. Entonces, ya con esta función de densidad que ustedes ven acá, pues nosotros a través de los métodos de Monte Carlo podemos hallar la solución a esta integral, es decir, a la función de densidad acumulada. Esta función de densidad acumulada, para algunos autores o en algunos libros, se denota de esta manera, como esta función phi de z. Y nos permite a nosotros distinguir ciertas características de la distribución. Por ejemplo, en una distribución normal estándar podemos identificar, como pueden verlo acá, que en esta campana de Gauss, que es la campana característica de la distribución normal, la media, el valor central, es igual a 0. Y es que en la medida de que esto se aleje de 0, los valores de z o de la variable aleatoria van a ir cambiando, sus probabilidades van a ir cambiando. Y también sabemos que los valores de inflexión o los puntos de inflexión de esta curva van a estar en los puntos 1 positivos y en los puntos 1 negativos. El detalle de esta distribución normal estándar es que nosotros, a partir de la estandarización de este método que ven aquí con esta ecuación de acá,
nosotros eh, podremos fácilmente poder transformar cualquier variable aleatoria X que se ajusta a una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, la podemos transformar a una variable aleatoria que se ajusta a una distribución normal estándar. Para la distribución normal estándar, nosotros vamos a trabajar en vez de x, pues definimos la variable aleatoria z. Entonces, la idea es poder transformar esta variable x en esta variable aleatoria z. Z, que, como lo dijo arriba, tiene esta característica. Entonces, mediante esta ecuación que ven aquí, donde decimos que z es igual a la razón entre la diferencia de la variable aleatoria x menos su media sobre sigma, podemos entonces estandarizar la variable aleatoria y podremos entonces transformar la distribución de esta variable aleatoria x a una distribución normal estándar, lo que nos facilitaría a nosotros muchísimo los cálculos. Entonces, al momento de hacer estas transformaciones, ya nosotros podemos calcular la probabilidad de que x se mueva entre un intervalo definido por los valores de a y b. Entonces, podemos calcular esa probabilidad a partir de la estandarización y decimos que x, la probabilidad de que x se mueva entre a y b va a ser igual a la probabilidad de que z se mueva en el rango de estos dos valores. El primero sería a menos mu sobre sigma y b menos mu sobre sigma, donde claramente qué son mu y qué son sigma. Son los parámetros para la variable aleatoria x. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros podemos hallar o hacer ese cálculo de esa probabilidad. Recuerden que esta notación es la notación de algunos libros y básicamente quiere decir lo mismo. Es lo que, por ejemplo, ven acá. La probabilidad de que x sea menor o igual a es igual a que se puede escribir de esta forma, como phi de a menos mu sobre sigma. O, en el caso de b, phi de b menos mu sobre sigma. También pueden hallar cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a, es igual pues a esto. O probabilidad de que x sea mayor o igual a b, que también sería igual a. ¿Listo? Entonces vamos a proseguir con los ejemplos. Tenemos este ejemplo 1. Y en el ejemplo 1, pues tenemos cierta información. Entonces voy a escribir por acá de este lado la información que tenemos del ejemplo 1 y ver cómo podemos calcular ciertas probabilidades. Ejemplo 1. Del ejemplo 1C, bueno, si lo leemos dice, los ingresos semanales de los supervisores de turno de la industria del vidrio se rigen por una distribución de probabilidad normal, con una media de $1000 y una desviación estándar de $100. Entonces, tenemos una variable aleatoria x, ¿cierto? Y sabemos que x es ingresos semanales de supervisores de turno en la industria del vidrio. Y sabemos que x, podemos decir, se ajusta a una distribución normal con
media igual a 1000 y desviación estándar igual a 100. Entonces, estos son los parámetros de esa distribución normal. Entonces, vamos a ver qué nos preguntan. En la parte A, nos preguntan cuál es el valor de Z dado que un supervisor cualquiera reciba $1100 semanales. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos que hacer para poder contestar esta pregunta es aplicar la fórmula de la estandarización. Entonces, permítanme. Decimos que Z es igual a ¿qué? Es igual a X menos mu sobre sigma. Entonces, X en este caso es igual a 1100 menos mu, que es igual a 1000, sobre 100, que es la desviación estándar. ¿Eso es igual a qué? Eso es igual a 100. Y 100 de este lado, cancelo, cancelo. Y tengo que Z es igual a 1 cuando X, en este caso, de acuerdo a esos parámetros que tenemos ahí, es igual a 1100. Esta sería la respuesta de la pregunta A. Ahora revisemos nuestra pregunta B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a un supervisor cuyo ingreso semanal oscila entre 1000 y 1100? Entonces nos están preguntando, señores, haya la probabilidad de que el salario de un supervisor oscile entre 1000 y 1100. Entonces ya ustedes saben que esa probabilidad de acuerdo a nuestras fórmulas de por acá es igual a que Z B va a ser las veces de nuestro número mayor, o sea que va a ser 1100. Z sea menor o igual a 1100 menos 1000 sobre 100 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1000 menos 1000 sobre 100. También escribo mejor esto acá en la parte de abajo. Voy a escribir acá. Menos Z menor o igual a 1000 menos 1000 sobre 100. Entonces si nosotros resolvemos esto, ya sabemos que la de arriba por el ejercicio anterior es igual a 1, Z sea menor o igual a 1, menos probabilidad de que Z sea menor o igual. Bueno, aquí sabemos que esta resta si resolvemos, sabemos que esto es igual, todo esto se cancela, eso es igual a 0. Entonces, Z sea menor o igual a 0. ¿De dónde vamos a nosotros calcular estos valores de estas probabilidades? Esos valores, señores, los vamos a calcular nosotros mediante la tabla de distribución normal, que es una tabla que ya está montada en Excel y que ustedes también pueden revisar. Esta es la tabla de distribución normal estándar. Esta tabla lo que nos va a dar a nosotros son los valores de probabilidad acumulada, como lo pueden ver aquí.
para distintos valores de z, bueno, para valores de z que se mueven en un rango entre menos 3.49 y 3.49. Ya valores que están por encima o por debajo de menos 3.49 y por encima de 3.49, para nosotros, o bueno, ya podríamos nosotros aproximarlos o decir que son probabilidades. Por ejemplo, si z es mayor que 3.49, podríamos decir que esa probabilidad, pues básicamente, tiende a 1. Y del otro lado, si digamos, si z, por el contrario, es menor que 3.49, entonces esa probabilidad tendería a 0 para los valores que la tabla no provee. De todos modos, si ustedes requieren o necesitan datos más exactos, pueden utilizar la función de distribución normal de Excel para poder encontrar esos valores mucho más precisos para Z. Listo, bueno, entonces como les venía diciendo, lo que hace esta tabla, básicamente chicos, es darnos los valores de probabilidad acumulada para un intervalo de valores que está entre menos 3.49 y 3.49 de Z. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la primera columna, que es la que ven acá, va a depender de los dos primeros valores de Z. Esos dos primeros valores de Z o los dos primeros números de Z, ¿cuáles son? Bueno, normalmente nosotros vamos a trabajar, si vamos a utilizar la tabla, con valores de Z que están compuestos por una parte entera y por dos números decimales. La primera columna que ven acá nos va a decir esos dos primeros números de Z, que serían la parte entera y el primer decimal. Entonces, por ejemplo, si Z es igual a 2.56, la parte entera y la primera parte decimal es igual a 2.5. Entonces lo que hacemos nosotros es buscar el 2.5, que es este número que está acá, y ahí nos referenciamos. Eso es lo que va a ser la primera columna. Las otras columnas nos van a decir a nosotros el segundo decimal. Entonces, si en este caso, por ejemplo, Z es igual a 2.56, el segundo decimal, ¿cuál es? El segundo decimal sería 6. Y lo que vamos a hacer nosotros a continuación es buscar el 0.06, que es el segundo decimal, este que ven acá, porque si ustedes suman 2.5 más 0.06, eso es igual a 2.56. Entonces, básicamente lo que hacemos es seleccionar este número acá, y a nosotros nos interesa saber qué. Nos interesaría a nosotros saber cuál es la intersección. Entonces, la primera columna nos va a dar a nosotros la fila, y esta columna de acá nos va a dar a nosotros cuál es la columna que nosotros queremos saber. O sea, la primera fila nos va a dar cuál es la columna que necesitamos. Entonces nosotros vamos a buscar cuál es la intersección entre esa fila y esa columna, que en este caso es este número. Bueno, aquí no se ve bien, este no es. En este caso es 0.9948. O sea que si z es igual a 2.56, la probabilidad de que z sea, entonces, la probabilidad de que z sea menor o igual a 2.56 es igual a 0.9948. ¿Listo? Eso sería la conclusión a la que nosotros podríamos llegar. Ahora, ¿cuál es el número que nos interesa? A nosotros ahora nos interesan dos valores de z, que son un z que es igual a 0 y otro z que es igual a 1. 0.00 y 1.01. 0.00, perdón.
Entonces, ¿cuáles son? Esos dos valores de z son este de aquí, ¿verdad? Y este otro de aquí. Entonces sería 0.5 y 0.8413. Entonces la probabilidad de que z sea menor que 1 es igual a 0.8413 y la probabilidad de que z sea menor o igual a 0 es igual a 0.5. Y esto tiene sentido porque recuerden que la media de la distribución normal estándar es igual a 0 y que se supone que esa media es la media central de los datos y que hasta ese punto o hasta ese momento se concentra el 50% de todas las observaciones. Es decir, que si ustedes tienen esta campana gaussiana, en este punto está el 50%, que vendría siendo ¿qué cosa? Esa probabilidad. Entonces, las dos probabilidades que necesitamos en estos momentos son 0.5 y 0.8413. Ya con esto en mente, chicos, ya nosotros pues podemos devolver acá nuestro ejercicio, que sería esto de acá. Y podemos continuar con él. Entonces, ya sabemos que esta probabilidad, como les dije antes, es igual a 0.8413 y esta de aquí es igual a 0.5. Entonces, la probabilidad que nosotros queremos encontrar es igual a 0.3413. Y con eso ya hemos culminado. Entonces nosotros podríamos decir que la probabilidad de que el salario de un supervisor se mueva entre 1000 y 1100 es igual a 0.34 o al 34%. Veamos la pregunta C. La pregunta C es bastante similar y nos piden básicamente encontrar la probabilidad de que el salario de un supervisor se mueva entre 790 y 1000. Otra cosa importante, chicos, antes de continuar, realmente aquí no importa si ustedes utilizan menor igual o menor, porque estamos hablando de valores continuos o de números continuos. Entonces, cuando hablamos de números continuos, es realmente difícil saber qué número está justamente antes de, por ejemplo, si ustedes tienen el 1 y hablamos de que el 1 es un número real, matemáticamente hablando, o sea, es muy difícil saber qué número está antes del 1. De hecho, lo que está antes del 1 o el número que está justamente o inmediatamente antes del 1 para los números reales debería ser el infinito. Porque recuerden, por ejemplo, que entre el 1 y el 0 también está el infinito. No es que si bien el 1 está antes del 0, no es el número que es inmediatamente anterior al 0. Eso aplica si tuviéramos números enteros, pero como tenemos números reales continuos, no podemos hacer eso, porque es difícil saberlo. Entonces, da igual si utilizamos menor o igual o si utilizamos igual, ahí no importa. Entonces, teniendo eso en mente, lo que hacemos nosotros es aplicar la fórmula que teníamos antes y decimos, bueno, esa probabilidad es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a qué. Entonces cogemos el valor mayor, que sería 1000, menos 1000, ¿cierto? Sobre 100 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 790 menos 1000 sobre 100. Entonces, esta ya la tenemos clara, ¿verdad? Esto es igual a 0. Menos la probabilidad $7.90 serían 210. Menos 210 sobre 100.
Ya sabemos que esto es cero, pero este valor lo debemos nosotros buscar. ¿En dónde? En tabla. Entonces veamos aquí cuánto sería. Menos 2.1, ¿cierto? Entonces tenemos menos 2.1, los otros decimales o el segundo decimal de z, en este caso sería 0, y el valor que nos interesa es este de aquí. Esa probabilidad es igual a 0.0179. Perdón, esta probabilidad no es igual a 0, esta es igual a 0.5. Recuerden que nunca una probabilidad les puede dar a ustedes negativa. Ténganlo eso siempre presente. Entonces, simplemente vamos a hallar la resta, la diferencia entre 0.5 y 0.1.79. Y esa probabilidad es igual a 0.4821. ¿Listo? Solamente voy a revisar de que esa efectivamente sea la probabilidad. Sí, 0.0179. Y ya con eso ya hemos solucionado la parte C. Entonces, para que esto se entienda mejor, disculpen mi caligrafía. Listo. Entonces continuamos. La parte D nos pregunta cuál es la probabilidad de seleccionar un supervisor cuyo ingreso semanal sea menor de 790. Entonces en D ya nos están haciendo una pregunta mucho más sencilla y nos dicen que digamos cuál es la probabilidad de que X sea menor a 790. ¿Cierto? Entonces esto ya lo hallamos nosotros. Sabemos que eso es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 2.1 y que eso en efecto es igual a 0,1.79. O sea que esa probabilidad es relativamente baja. ¿Ok? Listo. Entonces ahora vamos a resolver el ejercicio o el ejemplo número 2. Aquí en el ejemplo número 2 nos dicen que tras una prueba de cultura general se observa que las puntuaciones obtenidas siguen una distribución normal con media 65. Es decir, bueno, vamos a definir un pequeño typo ahí, pero listo. Vamos a definir que X se distribuye normalmente con media igual a 65 y desviación estándar 18. Nos dice que se desea clasificar a los examinados entre grupos de baja cultura general, de cultura general aceptable o de excelente cultura general. De modo que en el primero hay un 20% de la población, un 65% en el segundo y un 15% en el tercero. ¿Cuáles han de ser las puntuaciones que marcan el paso del grupo al otro? Entonces nos están preguntando aquí por los límites, es decir, por los extremos. Entonces, sabemos que sabemos lo siguiente. Que la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor A es igual al 20% o al 0.2. La probabilidad de que X esté entre un valor A y B
es igual al punto 65. Punto 65, 0.65 es lo mismo, chicos. Son notaciones igualmente válidas. Yo a veces uso cualquiera de las dos. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que x, bueno, sea menor o igual, más que menor o igual, entonces vamos a calcular esto. Entonces lo primero que hay que hacer, bueno, vamos a tomar la primera ecuación y vamos a estandarizarla. Entonces vamos a tener acá de este lado que z es menor o igual a menos 65 sobre 18 y que esa probabilidad es igual a 0.2. Ya con esto, chicos, es más que suficiente para nosotros poder saber cuál es el valor de A. Entonces lo que vamos a hacer para poder identificar cuál es ese valor de A es irnos a las tablas y vamos a ver y vamos a buscar cuál es el valor de Z que corresponde a una probabilidad del 20%. Entonces nos devolvemos acá a las tablas y vamos a empezar a buscar así esa probabilidad. Entonces la probabilidad es 0.2, está más o menos por acá, es esta de aquí. ¿Listo? Y el valor de Z que corresponde a esa probabilidad es menos 0.8 menos 0.8 4. ¿Listo? Entonces les repito. Básicamente, yo lo que hice fue buscar esa probabilidad aquí en la tabla, que era esta de acá, y miré esto de acá. Entonces, si sumamos esos valores, bueno, eso quiere decir que ese z debería ser igual a menos 0.84. Entonces, lo que voy a hacer ahora es devolverme, perdón, me quito esto, listo. Ahora lo que voy a hacer ahora es devolverme aquí al ejercicio que estamos resolviendo y ya yo sé que si tomo esta expresión de acá, yo puedo decir que a menos 65 sobre 18 es igual a menos 0.84. Lo que voy a hacer a continuación es despejar a A y tenemos que A es igual a 65, ¿verdad? Menos 18 por 0.84. Y sabemos que el primer límite es igual a esto de acá, es igual a 49.84. Ahora nos falta saber cuál es ese límite de B. Entonces,
Podríamos utilizar el valor de A para calcular a B y utilizar esta segunda fórmula de aquí. Le voy a poner el número a esto. Este es 1, este es 2, este es 3. O utilizar directamente 3 para poder hallar el valor de B. Cualquiera de los dos approach, cualquiera de los dos enfoques está bien. No hay problema con eso. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a utilizar 3. Entonces, por aquí tengo yo la probabilidad de que X sea mayor o igual a B es igual a 0.15. Yo sé que esa probabilidad, ¿verdad? Es igual a 1 menos. Recuerden que la tabla, esto lo hacemos porque la tabla nos da los valores acumulados. La tabla no nos da en ningún momento el valor anterior, es decir, o sea, nos da el valor hasta ese momento. Entonces, los valores acumulados, los valores, por ejemplo, cuando X o Z son mayores o iguales, los calculamos calculando la probabilidad hasta ese punto y restándoselo a 1. Entonces, básicamente lo que hacemos, chicos, es que voy a tratar de escribírselo por acá. Es que, por ejemplo, si nosotros tenemos, si esta es la curva normal y queremos saber la probabilidad de que z, no sé, sea mayor o igual a z minúscula, si esto es z, la probabilidad que a nosotros nos interesa vendría siendo esta región de acá. Pero la tabla nos da a nosotros esta región de acá. Entonces lo que hacemos nosotros es que sabemos que toda el área bajo esta curva, toda el área es igual a 1. Nosotros sabemos eso. Entonces, como el área es igual a 1, podemos hallar el área que está hacia esta dirección y a esa área total igual a 1, pues le restamos el valor de esta área de aquí. Entonces le restamos que sería igual. Entonces, cada vez que nosotros tengamos algo escrito o una probabilidad que se denota de esta forma, la podemos hallar de esta manera. Para que quede claro, señores, esto de aquí es Z mayúscula y esto de aquí también es una Z mayúscula. ¿Listo? Así es como nosotros podemos calcular esa área con la tabla, con la información de las tablas que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es hallar acá la probabilidad, eso mismo, entonces podemos hacer aquí nuestro despeje, podemos hacer un movimiento, pasar unos números de un lugar a otro y vamos a tener que la probabilidad de que X sea menor o igual a B es igual a 1 menos 0.15. Y que esa probabilidad sería entonces igual a 0.85. Ahora ya con esta información aplicamos la fórmula de estandarización y queremos buscar que Z sea menor o igual a B, donde B es igual a 65 y sigma es igual a 18. Esto aquí debería ser igual a 0.85, ¿cierto? Y repetimos el procedimiento anterior. Entonces vamos a tablas, buscamos la probabilidad de 0.85
y buscamos el número más cercano. Entonces, en este caso, el número más cercano es este de aquí. ¿Listo? Entonces nos interesa esto y esto. Entonces, en este caso, z aquí será igual a 1.04. Entonces nos vamos acá a nuestra fórmula y tenemos, vamos a trabajar aquí con esto. Entonces despejamos a b y tenemos que b es igual a 65 más. Entonces si hacemos ese cálculo, vamos a encontrar que b es igual a 83.72. De ahí tenemos ya nosotros nuestra solución para el ejercicio número 2. Entonces vamos a resolver el ejercicio número 3 y con esto ya finalizaríamos. Entonces en el ejemplo número 3 nos piden, bueno, el ejemplo dice que el 80% de los integrantes de un grupo de personas tienen menos de 30 años. Sabiendo que la edad media del grupo es de 24 años, calcule su desviación típica. Entonces, ¿tenemos una probabilidad? Sí. Vamos a asumir que son normales, sí, porque nos piden ahí una desviación. Entonces, la desviación es algo propio de la distribución normal. Dice que la edad media del grupo es de 24 años, es decir, tenemos un mu. Entonces, tenemos a mu, que es igual a 24 años. Sabemos la x pequeña, que es igual a 30 años, y nos piden allá sigma. Entonces, sabemos que la probabilidad de que x sea menor es igual a 0.8. Entonces lo que podemos hacer ahora es estandarizar esto y decimos 30 menos 24, ¿cierto? Es sobre sigma es igual a 0.8. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues hacemos algo similar a lo que hicimos ahorita. Tenemos que buscar el valor de 0.8 en tabla, que de hecho creo que es el mismo que nosotros teníamos acá. A ver, no, ahí teníamos 0.85, perdón. Y con ese valor hallamos el valor de z y con eso ya nada más utilizamos esta parte de la ecuación e igualamos. Pero antes de continuar, sí quisiera aclarar un par de cosas. Por ejemplo, cómo pude extraer esta información en el ejercicio. Entonces, sabemos que hay que hallar sigma porque de hecho el ejercicio explícitamente nos dice calcule su desviación típica. Pero sabemos que tenemos a mu porque el ejercicio también dice explícitamente que la edad media del grupo es de 24 años. Eso es la media, eso es mu. Recuerden que mu es la media de la distribución normal. Y yo sé que x pequeña tiene que ser igual a 30 años porque, bueno, aparte de que lo podremos decir por descartes, es porque es un valor que se le asigna a la variable aleatoria. Donde la variable aleatoria, en este caso, si ustedes la pueden identificar, es que es la edad del grupo de personas. Entonces, ya sabiendo eso, ya yo pude extraer esa información. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es
ir a tablas, buscar el valor de 0.8, que creo que el valor más cercano a 0.8 lo tenemos aquí. Pueden utilizar este de aquí, o pueden utilizar este de aquí. Yo voy a utilizar porque creo que la diferencia con respecto a 0.8 es menor de este lado, pero cualquiera de los dos está bien. Entonces voy a utilizar este y a mí y ya con esto puedo decir que z es igual a punto 84. Recuerden que sería 0.8 más 0.04, que es ese de ahí. Entonces ya sabemos que z es igual a 0.84. Perdón, chicos. Esto de aquí. Yo quiero ver algo acá. Listo, entonces esta estandarización debería ser igual a 0.84. Entonces simplemente nos queda despejar a sigma y tenemos que sigma es igual a 30 menos 24 sobre 0.84. Y si nosotros hacemos ese cálculo, vamos a tener un valor de 7 puntos. Y esa va a ser la desviación estándar de nuestro ejercicio. Entonces, básicamente, chicos, estos son ejemplos con la estructura básica de los problemas que van a ver o podemos revisar más adelante sobre distribución normal. Ya sería todo por el día de hoy. Nuevamente, hay una sesión de ejercicios recomendados. Ya están colgados en Exia. Entonces, por favor, revísenlo. Traten de resolverlos y si tienen dudas, pues pueden ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias.